En este vídeo os voy a enseñar cómo reciclé dos Nintendo DS Lite antiguas que tenía por mi casa, las cuales tenían cada una de ellas una de sus pantallas rotas, y logré montar una nueva consola totalmente funcional reutilizando los componentes en buen estado, y además sin tener ningún tipo de experiencia en trabajos de este estilo. Además, también diseñé e imprimí un mando con mi impresora 3D, para así poder colocar la consola y jugar con ella de la forma más cómoda posible. Y como sé que a más de uno de vosotros también os gustará este diseño, os dejaré el enlace para que podáis conseguirlo, y así vosotros también podéis haceros vuestro propio mando. Y al final del vídeo os enseñaré un adelanto de la sorpresa que estoy preparando, que si eres fan de las consolas portátiles, seguro que te encantará. Comencemos por el principio, y es que el origen de estas dos consolas es bastante curiosa, ya que la gris me la encontré en un contenedor de componentes electrónicos, y como la consola es tan pequeñita, se encontraba al fondo del cubo, y para sacarla me tocó meterme ahí dentro e ir sacando trastos hasta llegar a ella. Pero sin duda mereció la pena. En cuanto a la blanca, esta me la regalaron hace un par de años, ya que el dueño anterior la quería tirar debido a que se encontraba en bastante mal estado, y me la decidió dar a mí. Y la tuve guardada en mi armario durante todo este tiempo hasta que me he dignado a arreglarla el día de hoy. Lo primero que teníamos que hacer era comprobar el estado de las consolas, y para ello necesitábamos encenderlas para ver qué era concretamente lo que le sucedía a cada una. Pues bien, aquí ya me surge el primer problema, ya que no contaba con un cargador para esta consola. Sin embargo, esto tenía fácil solución, ya que simplemente hacía falta un cable mini USB y un cargador de móvil, y con esto ya podrías cargar las consolas. Y el segundo problema que me surgió es que aunque la consola gris cargaba sin problemas, la blanca no lo hacía, por lo que me tocó desmontar la batería de la consola blanca y cargarla a través de la gris. Y una vez que ya teníamos las dos consolas cargadas, al encenderlas vemos que la gris tenía bien la pantalla de arriba, mientras que la blanca le funcionaba la de abajo. Y puesto que la consola gris se encontraba en mejor estado, decidí que lo mejor sería conservar esta consola y ponerle la pantalla inferior de la DS blanca. Comencé desmontando la DS blanca, ya que esta tenía un grave problema y en un momento sabréis cuál es. El proceso no es demasiado complicado, lo primero es quitar la batería, las gomas que cubren los tornillos y después quitar estos mismos. En primer lugar los tornillos Phillips y después los Triwin, que son unos tornillos especiales de 3 puntas que utilizan todos los productos de Nintendo. Una vez quitados todos los tornillos, tocaba quitar la carcasa de la consola, y aquí es donde estaba el gran problema, ya que el anterior dueño, debido a que la consola tenía la bisagra rota, decidió pegar el gatillo R a la consola con una pieza de plástico, cosa que impide completamente el acceso al interior de la misma, por lo que no tuvo más opción que fundir esa parte con el soldador para así conseguir abrirla. Y la pieza pegada se puso a tirar unos vapores que estoy seguro de que eso no era bueno para la salud humana. Esto huele a loctite. Poco a poco conseguía ir quitando el trozo de plástico pegado, aunque reconozco que me llevó bastante más tiempo de lo esperado. Pero bueno, finalmente conseguí quitar toda la pieza y al fin abrir la carcasa. Oh, al fin. Oh. Ojo a cómo he dejado esta mierda. Este es el puto responsable, tío. Pero ya lo tenemos, ya podemos seguir. Ahora que ya teníamos acceso al interior de la consola, lo que quedaba era bastante sencillo. Solo teníamos que desconectar los cables del altavoz y el wifi, desatornillar el tornillo que unía la placa con la carcasa superior y con cuidado darle la vuelta a la placa para así poder retirar tanto el conector de la pantalla inferior como el de la pantalla táctil. De esta forma ya tendríamos la pantalla que íbamos a poner en la consola gris. Y con esto ya tenemos la pantalla. De locos. Ahora tocaría repetir todo el proceso de desmontaje pero con la DS gris. Lo primero sería retirar las gomas y los tornillos. Después quitaríamos la carcasa. Sacaríamos los gatillos L y R con cuidado, ya que tienen unos alambres que se pueden perder fácilmente, y desconectaríamos los cables, de la misma forma que hemos hecho con la anterior DS. Quitamos el tornillo que une la placa con la carcasa y le damos la vuelta a la placa para poder quitar la pantalla que no funciona.
retiramos la vieja y colocamos la nueva. Al llegar a este punto, descubrí un error que si no me hubiera dado cuenta en ese momento, habría sido una faena arreglarlo en el futuro. El táctil, ahí está cortado ahí. Y lo que voy a hacer va a ser coger el táctil de esta de aquí, que se encuentra en buen estado, y ponérselo. Sustituir el táctil, como veis, tampoco tiene ninguna complicación. Simplemente hay que despegarlo con un poco de cuidado para que no se rompa y colocarlo de la misma forma para que todo encaje bien. Pero no me llego a dar cuenta de esto y me habría enfadado. Pero bueno, estuve atento y se pudo corregir a tiempo. Ahora lo que teníamos que hacer era conectar nuevamente la pantalla a la placa de la consola, y para ello es muy importante meter el flex apretando estas dos pestañitas que se ven hasta el fondo, ya que si no se hace de esta forma la pantalla no se reconocerá y no se encenderá. Y una vez conectado el flex de la pantalla, solo faltaría conectar el táctil y hacer una prueba para comprobar que todo enciende correctamente. Vale, y una vez todo conectado, solo faltaría conectar los polos para hacer la prueba y ver si esto enciende. Y comprobamos que todo está guay, todo está Gucci. Ahora que ya todo funcionaba correctamente, solo quedaba volver a montar la consola. Aquí me tomé la libertad de sustituir algunos de los botones por los de la consola blanca, para dar un estilo algo diferente. Además, limpié la carcasa antes de colocarla y tras haberla dejado impoluta, solo faltaba volver a atornillarlo todo, colocar la tapa de la batería y admirar el resultado del trabajo. Ahora que ya tenía mi DS Lite totalmente operativa, ya podía jugar de nuevo a todos los juegos de mi infancia. Pero al cabo de unas horas me di cuenta de que la ergonomía de esta consola y de todas las portátiles en general no es especialmente la mejor, ya que los diseños suelen estar pensados para las manos de los niños pequeños, en especial las de Nintendo. Y esto puede llegar a estropear bastante la experiencia de todos aquellos que hemos crecido con esta consola y que queremos revivir estos viejos tiempos. Debido a esto, me he tomado el tiempo de crear este soporte impreso en 3D para así poder jugar de la forma más cómoda posible a esta fantástica consola. El diseño es minimalista, encaja milimétricamente en la consola y se adapta perfectamente a tu mano. Y os puedo asegurar que la experiencia de juego mejora significativamente, ya que con este grip, ahora la sensación de agarre a la hora de utilizar la consola es equivalente a como si estuvieras jugando con un mando de la generación actual de consolas. En resumen, una gozada. De hecho, me gustó tanto cómo había quedado el soporte y lo cómodo que era, que decidí replicar esta idea para el resto de mis consolas portátiles, y el resultado ha quedado espectacular. Hice soportes para mi PlayStation Vita, la Game Boy Advance, la Game Boy Advance SP y por último para mi Nintendo 2DS. Pero todo esto lo veremos en detalle en el siguiente vídeo.